Bienvenidos a Ajedrez Romántico. Hoy nos vamos a plantear una partida de finales del siglo XIX. Se disputó en el año 1895 en el torneo de Hastings, que ganó Pillsbury. Pillsbury en esta ocasión jugaba con blancas y con negras tenemos a Isidro Gunsberg. Por decirlo de alguna forma, este era el primer gran torneo de Pillsbury y el último gran torneo de Gunsberg, que curiosamente 5 años antes había disputado un encuentro por el Campeonato del Mundo contra Steinitz. Por lo tanto, estamos hablando de un extraordinario jugador, un jugador de la élite de finales del siglo XIX. Curiosamente, Gunsberg poco a poco se fue dejando el ajedrez y a los 41 años prácticamente acabó dejándoselo completamente, en el año 1895. Este fue su último gran torneo. No me acuerdo ahora exactamente el puesto en el que quedó, pero 13º, una cosa así. Muy atrás, cuando siempre había ocupado los mejores puestos en los torneos que había disputado. De hecho, ganó el torneo de Hamburgo del año 1885, luego disputó el Campeonato del Mundo contra Steinitz en el año 1890, mientras que Pillsbury en ese momento era casi un desconocido. Vamos a ver esta extraordinaria partida y aleccionadora por su desarrollo estratégico. D4, D5, C4, C6. Hoy en día esto le llamamos defensa eslava. Caballo. No. E3. G6. Caballo F3, alfil G7, caballo C3, caballo F6, alfil D3, enroque, y Pillsbury coge la casilla E5 con su caballo como era habitual en él. Luego le gustaba jugar F4 para hacer un desarrollo de ataque hacia el enroque contrario. Pero claro, en esta ocasión Gunsberg ha elegido un fianchetto, algo que probablemente Pillsbury no conociese tanto. Esto no era habitual en aquella época. D por C4, alfil por C4, caballo D5, F4, sosteniendo el caballo con el peón de alfil. No quiere doblar peones, por lo tanto esta jugada es muy correcta. Alfil E6, dama B3, y aquí Gunsberg se decide por B5, que en otras ocasiones es una jugada muy interesante porque avanza los peones del flanco de dama, realiza un ataque en el flanco de dama, abre la posición, pero Pillsbury no tenía ganas de jugar ese día. Alfil por D5, alfil por D5, caballo por D5, dama por D5, dama por D5, C por D5, caballo D3. La casilla C5 ha quedado débil. Todo sea a ver cómo se desarrolla la partida. Caballo D7, alfil D2,
torre H, C8, rey E2. No tiene ninguna prisa por enrocarse, de hecho el rey en el centro va a estar bien para de cara al final. El que no está bien situado es el rey negro. Pillsbury trata de aprovechar todo esto para tener mejor posición de cara al final. Claro, la entrada de la torre en C2 tampoco tendría mucha utilidad, porque se podría jugar torre C1 y se cambiarían las torres como se van a cambiar en la partida. Así que E6, dejando un paso para el alfil y para el rey. Todo con miras a la casilla C5. Torre H, C1, enfrentando la torre. Alfil F8, buscando la diagonal del alfil. Torre por C8, torre por C8, torre C1. Es evidente que Pillsbury tenía el día de cambiar piezas. Torre por C1, alfil por C1, alfil D3, alfil D2, rey F8, alfil B4, rey E7, defendiendo el alfil. También podía haberse venido el alfil atrás para defenderse, o se podía haber cambiado. Alfil C5. Por fin el alfil o el caballo, una pieza, llega a la casilla C5, amenazando el peón que juega A6. B4. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es lo que ha conseguido Pillsbury con todo esto? Pues os lo diré. Nada. Esta partida está completamente equilibrada. No tiene ninguna ventaja el blanco, a pesar de esa posición estupenda de su alfil. F6, G4, alfil por C5, B por C5, y la posición sigue estando equilibrada. El problema se produce ahora. Caballo B8. Esa jugada de Gunsberg no es buena. F5. Después del cambio de peones en F, el caballo saltaría a F4 y se comería este peón, y con estos dos peones pasados y el rey bien situado, la partida del blanco estaría ganada. Teniendo en cuenta esto, Gunsberg juega G5, tratando de impedir la entrada del caballo a F4. Caballo B4, controlando la entrada del peón y controlando que el movimiento del caballo permitiría caballo por A6. A5. C6. No se puede tomar en B4 porque se jugaría C7 y nos comeríamos el caballo. O, después del movimiento del caballo, meteríamos dama en C8. Rey D6. La ruptura de Pillsbury ha funcionado. F por E6. Tampoco se puede ahora. A por B4, porque se seguiría E7, y después de rey
por E7, C7, con los mismos resultados de antes, es decir, la coronación del peón. Así que Gunsberg decide comer el peón. Pillsbury cambia los caballos, que es lo único que le quedaba por cambiar. Rey por C6, y ahora hay una cuestión, y que este peón se va a perder, pero no es así si se juega E4. E4 está claro que si intentamos comernos el peón jugaríamos E por D5, pero Gunsberg tenía D por E5, D por E4, D5 jaque, rey D6, rey E3, y las negras llegan tarde para crear un peón. Rey por E4, A4, rey D4, y en esta posición Gunsberg intenta lo último que le queda para intentar remontar la partida, y es A5, perdón, H5. Con H5, si el blanco se hubiese equivocado, hubiese perdido la partida. Si aquí se juega H3 para defender el peón, después de H por G4, H por G4, hubiese venido F5, y después de G por F5 se hubiese jugado rey E7, controlando los dos peones, y al mismo tiempo después hubiese podido llevar el peón hasta dama, puesto que llegaría o bien este o bien este. Así que Pillsbury no cometió el error de defender su peón y comió G por H5. A3, rey C4, F5, H6, F4, H7, y Gunsberg abandonó. Una partida en la que Pillsbury ha demostrado una estrategia extraordinaria. Ha conseguido ganar la partida con un solo error de su adversario, y esto fue el principio del reinado de Pillsbury en el ajedrez mundial. Desgraciadamente, Pillsbury cayó en una grave enfermedad años después que no le permitió llegar a campeón del mundo. Una pena, porque tenía clase para eso y para más.